Queridos amigos, en esta conferencia continuamos la lectura del capítulo 11 del Apocalipsis. Habíamos llegado al versículo 10. Los cadáveres de los dos testigos permanecen expuestos a la vista de los pueblos, las razas, lenguas y naciones durante 3 días y medio, sin que se les permita darles sepultura, lo cual constituye el deshonor supremo para un difunto. Leemos en el Apocalipsis 11:10. Los habitantes de la tierra se alegran por ellos y se regocijan y se enviarán regalos unos a otros, porque los dos profetas fueron un tormento para los habitantes de la tierra. Los babilonios están satisfechos de haberse librado por fin de los dos testigos que los habían inquietado con su predicación penitencial. Versículos 11 y 12. Y después de 3 días y medio, un espíritu de vida procedente de Dios entró en ellos y se pusieron de pie. Y un gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid aquí. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos se quedaron mirándolos. Esto evoca claramente la resurrección y la ascensión de Jesús. Según el testimonio del Nuevo Testamento, Cristo resucitó al tercer día. Murió un viernes por la tarde y resucitó el domingo por la mañana. Pero según la manera judía de contar, todo día comenzado cuenta como un día completo. Viernes entonces cuenta como un día, sábado como otro y domingo como el tercero. Por eso se dice que resucitó al tercer día. Los dos testigos, en cambio, resucitaron al cabo de 3 días y medio. ¿Pero por qué 3 días y medio y no 3 días? Porque 3 días y medio evocan muy de cerca los 3 días de Cristo, claro, pero al mismo tiempo recuerdan los 3 años y medio de la persecución. Así, la cifra simbólica cumple una doble función. Remite a la resurrección de Cristo y al tiempo de la persecución. Después de 3 días y medio, un espíritu de vida procedente de Dios entró en ellos y se pusieron de pie. Y un gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid aquí. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos se quedaron mirándolos. Como pueden ver, esto se asemeja sorprendentemente a la resurrección de Cristo al tercer día y a su ascensión al cielo, lo que sugiere una cosa: los dos testigos siguen las huellas de Cristo. Han predicado el Evangelio en la gran ciudad, Babilonia, han sido perseguidos, han sido asesinados, han resucitado al cabo de 3 días y medio y ascienden al cielo. Por tanto, su itinerario está visiblemente modelado, de manera simbólica, sobre el itinerario histórico de Jesús. Es una manera de decir que ellos son buenos discípulos de Jesús, que caminan fielmente tras sus huellas. Luego leemos en el versículo 13: en aquel momento sobrevino un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y 7,000 personas murieron por el terremoto. Y los supervivientes quedaron llenos de temor y dieron gloria al Dios del cielo.
Se trata de un detalle típicamente apocalíptico, un gran terremoto, un cataclismo, una parte de la ciudad que se derrumba. La ciudad que es Babilonia. ¿Qué significa esto? Los supervivientes, llenos de temor, dan gloria al Dios del cielo. Aquí los exegetas no están todos de acuerdo sobre el sentido de esta imagen simbólica. Personalmente, junto con muchos otros, pienso que debe interpretarse de manera positiva. Los supervivientes se convierten. Dar gloria al Dios del cielo es en este contexto un signo de conversión. Y esto es muy importante, porque al final del capítulo 9 habíamos leído que los habitantes de la tierra, los ciudadanos de Babilonia, no se convirtieron, a pesar de las 6 primeras trompetas. Dios había golpeado progresivamente más fuertemente. Las 4 primeras trompetas afectaban a la creación, la quinta traía las langostas que atormentaban a los hombres, la sexta, el ejército formidable que mataba la tercera parte de la humanidad. Y sin embargo, no hubo conversión. Ahora, en cambio, tras el testimonio fiel de los 2 testigos hasta la muerte, algunos se convierten. El objetivo que no habían logrado los castigos, las plagas de las trompetas, lo logra el testimonio de los 2 testigos. Y aquí está, creo yo, el contenido esencial del pequeño libro del capítulo 10. ¿Cómo establecerá Dios su reino en la tierra? No lo hará por la fuerza, sino por el testimonio de la Iglesia, que debe predicar el Evangelio al mundo, incluso a los pecadores, siguiendo las huellas de Cristo, hasta el martirio, si es necesario. En toda época ha habido mártires, y bueno, son particularmente numerosos a comienzos del siglo XXI. Es el testimonio fiel, unido al martirio, lo que toca los corazones de los pecadores y puede suscitar la conversión. El texto menciona que 7,000 hombres perecieron. No se trata de una cifra literal, sino simbólica. Indica que, bueno, infelizmente habrá un resto que se niegue a convertirse y que infelizmente perece. Leamos ahora la continuación del capítulo 11, versículo 14. El segundo ay ha pasado, mira que el tercero va a llegar pronto. El primer ay fue la quinta trompeta, el segundo la sexta trompeta. Bueno, ¿en qué consiste el tercero ay? No es inmediatamente evidente. Algunos sugieren que se refiere a la serie de las copas que veremos en el capítulo 15. Es una explicación posible. Versículo 15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo. El reino del mundo ha pasado a nuestro Señor Jesucristo y reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que están sentados delante de Dios cayeron rostro a tierra y adoraron a Dios, diciendo: Gracias te damos, Señor Dios omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido tu gran poder para establecer tu reinado. Se encolerizaron las gentes, llegó tu cólera y el tiempo de que sean juzgados los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre,
y a los pequeños y a los grandes, y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Habíamos visto en el capítulo 10 que el toque de la séptima trompeta debía señalar el fin de la historia, el fin del plazo. Ese plazo es probablemente el tiempo simbólico de 42 meses o 1260 días. Es el tiempo que Dios concede a los babilonios para que escuchen la proclamación del Evangelio y se conviertan. Es el tiempo de la misericordia. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, como ya lo afirma en el libro del profeta Ezequiel. Por tanto, si ahora oímos la séptima trompeta, significa que llegamos al término de la historia. Las voces celestiales proclaman: el reino del mundo ha pasado a nuestro Señor Jesucristo y reinará por los siglos de los siglos. Esto significa que Cristo reina ahora, y no solamente en el cielo, como en los capítulos 4 y 5, sino también sobre la tierra. Los 24 ancianos sentados ante Dios en sus tronos se postran y adoran diciendo: gracias te damos, Señor Dios omnipotente, el que eres y el que eras. Observen que no dicen el que eres, el que eras y el que viene, como lo decían al inicio del libro en el capítulo 1. Aquí la expresión es simplemente el que eres y el que eras. No aparece el que viene, lo que es muy significativo. Si no se menciona el que viene, es porque ya ha llegado. Ya no hay tiempo que esperar la venida del Señor. El Señor está presente. Hemos alcanzado verdaderamente el término de la historia. Gracias te damos, Señor Dios omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido tu gran poder para establecer tu reinado. Se encolerizaron las gentes, llegó tu cólera, el tiempo de que sean juzgados los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de arruinar a los que arruinaron la tierra. En definitiva, se trata de la hora del juicio y de la retribución. Finalmente, versículo 19, se abrió en el cielo el santuario de Dios y apareció en su santuario el arca de su alianza. Y hubo relámpagos y voces y truenos y una fuerte granizada. Ya les he hecho notar que en el Apocalipsis el cielo está representado simbólicamente como si fuera un templo. Por eso vemos ahí dos altares que son el equivalente simbólico y espiritual del altar de los holocaustos y del altar del incienso en el templo de Jerusalén. Se abrió el santuario de Dios en el cielo y apareció en su santuario el arca de su alianza. En el templo de Jerusalén, el arca de la alianza se guardaba en el santo de los santos, es decir, en la parte central y más sagrada del templo, donde solo el sumo sacerdote entraba una vez al año. En el arca estaban las tablas de la ley y todo ello se conservaba en el santo de los santos. El texto continúa: y hubo relámpagos y voces y truenos, una fuerte granizada. Imágenes simbólicas tradicionales de una teofanía, es decir, de una manifestación de Dios. Y aquí pues el sentido fundamental del episodio de los dos testigos, que es el contenido esencial de
del pequeño libro que Juan tuvo que asimilar antes de revelárnoslo. Para obtener la conversión de los pecadores, los babilonios, y para alcanzar la salvación del mundo, la Iglesia no tiene otro camino que el de Cristo. Debe predicar el Evangelio, debe predicar la conversión, lo que simboliza que están vestidos de saco. Y en definitiva, la Iglesia debe seguir las huellas de Cristo, predicar el Evangelio, aceptar la persecución y en ciertos casos, en la persona de los mártires, aceptar incluso la muerte, como le sucedió a Cristo. Es de este modo y no de otro como puede alcanzarse el objetivo querido por el Señor, la conversión de los pecadores para su salvación. Y después de su martirio, los dos testigos comparten en la victoria de Cristo sobre la muerte por la resurrección y la ascensión en el cielo. Llegamos hacia el final del capítulo 11. Y como les dije, el toque de la séptima trompeta señala el término de la historia. De hecho, los 24 ancianos dicen, gracias te damos, Señor Dios omnipotente, el que eres, el que eras. Sin embargo, solo estamos a la mitad del libro. El Apocalipsis tiene 22 capítulos y acabamos de llegar al final del capítulo 11. Si la historia alcanza su término al final del capítulo 11, con el toque de la séptima trompeta, ¿qué queda entonces por narrar en los capítulos siguientes? ¿Verdad que es una paradoja? Y esta paradoja se explica por el procedimiento literario de la recapitulación, del que les hablé, es uno de los episodios de la introducción general al Apocalipsis. La recapitulación es un procedimiento literario que consiste en presentar dos veces los mismos acontecimientos, pero desde un punto de vista distinto. No se trata de una simple repetición, sino de una nueva perspectiva sobre los mismos acontecimientos. Con el capítulo 12, entonces, comenzará una nueva presentación de los mismos misterios bajo otro punto de vista. Así deben entenderse los capítulos que siguen, porque de lo contrario sería imposible comprender la coherencia del Apocalipsis, porque parecería que hay un retroceso en la narración. En el capítulo 12 se nos hablará del niño, que es Cristo, y uno podría preguntarse, pero ¿qué pretende Juan? Se trata precisamente de una recapitulación. Lo que acabamos de ver en el capítulo 11 será presentado nuevamente bajo otra forma y desde un otro punto de vista. Comenzaremos a verlo con más detalle al abordar el capítulo 12 y luego con el capítulo 13, que son también dos de los capítulos más importantes del libro del Apocalipsis. Hasta pronto entonces para la próxima conferencia.